Y es momento de saludar a nuestra entrevistada del día de hoy, a Nancy Cano. Ella es directora de Estadísticas Laborales y Condiciones de Vida del INE. Directora, ¿cómo está? Un gusto poder compartir con usted aquí en Proindustrias. Muy buenas tardes, un gusto para mí, Romina. Gracias por la invitación y bueno, estamos a disposición para lo que necesiten consultar. Directora, queremos conversar con usted acerca de estos datos que arrojó la encuesta permanente de hogares continua del segundo trimestre del 2023. Si nos puede desglosar un poquitito. Sí, como ya es una costumbre, el Instituto Nacional de Estadística presenta los datos le denominamos Boletín Trimestral de Empleo, en este caso segundo trimestre de 2023. Este boletín tiene como fuente principal la encuesta permanente de hogares. Nosotros venimos realizando en el cuarto trimestre, pero ya a partir del 2017 esta se vuelve continua. Lo hacemos durante todo el año. Por eso podemos presentar los resultados de manera trimestral, que es en este caso corresponde al segundo trimestre 2023 y visitamos cerca de 5.000 hogares a nivel nacional. Esto nos permite cada trimestre justamente hacer la publicación de los datos de empleo. Tiene un objetivo muy importante que es la de dar una radiografía de los datos de empleo, de la situación de empleo en nuestro país, y sirve para delimitar, elaborar políticas y hacer justamente un monitoreo de la situación del empleo y apuntar a mejorar las condiciones de vida de la población paraguaya. Directora, para recordar un poquitito, antes hacían también esta encuesta durante la pandemia, pero era de forma telefónica, ¿verdad? Sí, Se continuó no paró en ningún momento de realizarse esta encuesta. El Instituto Nacional, como otros institutos, fue un desafío muy grande. En el 2020 no paramos, sí tuvimos que hacer una reingeniería y el personal tuvo que hacer las entrevistas de manera telefónica. Sí, ahora lo hacemos de manera presencial, yéndonos a las viviendas a hacer las entrevistas. En ese momento no quisimos dejar de tener la serie y lo hicimos por teléfono. Logramos seguir la serie histórica que tenemos ya desde el 2017. Perfecto. ¿Y qué datos arrojaron esta encuesta permanente? ¿Hay diferencia con respecto al primer trimestre del año? Sí, hay, sobre todo en este boletín nosotros hacemos la comparación con el mismo trimestre pero del año 2022 para ver un poco la evolución en el tiempo y hay varios datos. Nosotros presentamos un análisis sobre todo lo que es el mercado laboral en cuanto es la mano de obra, si ha aumentado esa población en edad de trabajar, si aumentó la población del mercado laboral, si hay más ocupados, si hay más o menos desocupados, también la población subocupada. Son muchos datos que nos puede arrojar esta encuesta que es multitemática, pero principalmente, como mencionaba, nos dan la situación del empleo. Y decía, uno de los indicadores que es la fuerza laboral, que está compuesto por la población ocupada, aquella que está realizando una actividad económica, más la población desocupada aumentó. Estamos hablando de cerca de más de 70% de la población de 15 y más, que representa, serían cerca de 3.800.000 personas de 15 y más. Hubo un aumento, pero uno tiene que ir analizando si ese aumento se da por la población ocupada o desocupada justamente. Directora, ¿estos datos se recolectan en todos los departamentos de nuestro país o es solamente en Asunción y Central? Esta encuesta multitemática, como decía, es una cantidad inmensa de variables, tiene una cobertura a nivel nacional, si bien no cubrimos dos departamentos de la región de Chaco, pero tiene representatividad a nivel nacional y área de residencia urbana rural. O sea, los resultados podemos hablar en esa desagregación. ¿Y el desempleo aumentó o disminuyó? Bueno, en el caso de los ocupados sería bueno también, como hablamos de la fuerza de trabajo, aumentó la población ocupada. Eso estamos hablando de cerca de 3.600.000 personas. Se ha incrementado comparando con el segundo trimestre de 2022. Y en el caso de la población desocupada, que son los que no están haciendo ninguna actividad económica, están buscando activamente para incorporarse, se ha disminuido. Nosotros vemos que la serie histórica representa cerca del 6-7% para este segundo trimestre de 2023,
baja a 5,8%. Estamos hablando de cerca de 223.000 personas aproximadamente y hay un descenso de 27.000 personas comparando justamente el periodo segundo 2022 contra el segundo 2023. ¿El rango de edad cuál es, directora, que se tiene para realizar esta encuesta? Nosotros preguntamos a la población de 15 años y más, los datos en realidad se pregunta de 10 años y más, pero presentamos los resultados a partir de 15 años y más por recomendación de la OIT, entonces también todo lo que tiene que ver con los conceptos, son organismos internacionales que dan ciertas referencias en función a la forma de presentar esos datos. ¿Hasta qué edad? Y hasta hay edades muy avanzadas, entonces presentamos como 15 años y más, de 15 en adelante, ¿verdad? Y las mujeres son las que están ocupando más puestos laborales actualmente. Eso no se da seguido, directora, porque siempre cuando solemos hablar sobre estos datos que arroja la encuesta, siempre hay más cantidad de hombres ocupados, de varones, pero ahora no, se revirtió, son las mujeres. Así mismo es, este dato del segundo trimestre de 2022 revela que justamente las ocupaciones se dieron mayormente en las mujeres. Estamos hablando de mujeres de 25 años y más, son mujeres que tienen en promedio 10 a 12 años en estudio, están trabajando en pequeñas, en microempresas y sobre todo en el sector servicio, que es un sector importante dentro de lo que es la mano de obra de nuestro país, y en algunos casos como atención al cliente, vendedoras en supermercados, son las principales actividades que se destaca, en este caso en el aumento y sobre todo en las mujeres. Eso se da principalmente en el área urbana. Si bien hubo también un aumento de la población masculina, pero en este caso se destaca lo de las mujeres. Justamente sobre eso le iba a consultar. Este aumento de ocupación de las mujeres se da más en el área urbana, pero también si te hacemos una comparación entre varones y mujeres en el área rural, también se da en el área rural. Sí, el aumento se da tanto en el área urbana como rural, que nos permite justamente esta encuesta, pero se destaca sobre todo en la zona urbana por el tipo de actividades que mencionaba, inclusive en todo lo que es el servicio doméstico también se destaca el aumento. Estamos hablando de cerca de 26.000 más o menos, 153.000 población más en este caso, ¿verdad? Y cuando hablamos del sector económico, otra característica que presentamos en estos datos, sabemos que todo lo que es el sector servicio es un sector importante dentro de la mano de obras. Más del 60% de la población corresponde a ese sector. Justamente vimos un incremento en eso que tiene que ver un poco con lo que mencionamos de las mujeres, ¿verdad? Ahí hablamos, directora, ¿verdad?, de hoteles, restaurantes, MIPYMES, entran en esa categoría, ¿verdad? Ventas. Todo lo que tenga que ver con comercio, servicios, que vimos un incremento de cerca de 100.000 personas más en ese sector. Si uno también va al sector secundario, porque tenemos el sector primario, secundario y terciario, en el sector secundario se dio también un aumento, pero principalmente en lo que es las industrias manufactureras, y ahí se destacan en el tema de los varones, en carpintería, herrerías, y sí hay una disminución de la construcción, que eso ya se viene viendo justamente comparando con el segundo trimestre de 2022. Es quizás uno de los sectores un poco desfavorecidos en este sentido. Justamente sobre eso te iba a consultar, el sector constructor. ¿Este sector ya representaba una baja en la encuesta del trimestre anterior o ahora recién se refleja eso? Ya se veía esa caída justamente en este caso para este segundo trimestre 2023. Estamos hablando de menos cerca de 12.000 personas trabajando en ese sector, ¿verdad? Entonces sí ya se veía viniendo una disminución en los trimestres anteriores. Entiendo, directora, el 31 de agosto se van a dar a conocer los datos que arrojó el Censo Nacional del año pasado. Adelantanos, por favor, algunos detallitos que vamos a tener de sorpresa, porque el director ya adelantaba que van a haber algunos datos muy reveladores. Y realmente va a ser un día muy especial para el Instituto Nacional de Estadística, que ya de manera
periódica está presentando los datos, sobre todo de una fuente principal como es el Censo Nacional de Población y Viviendas. Desde el año 1950, Paraguay está realizando los censos técnicamente comparables y esta no va a ser la excepción. Sí hay situaciones en las que nos llevó una mayor cantidad de tiempo para poder presentar los resultados. En esta ocasión eso se va a presentar en un tiempo récord, va a ser el 31 de agosto en el Banco Central. Nosotros sí, ahí ya hay ciertos datos reveladores. Realmente el descenso de la fecundidad es uno de los temas que quizás van a ir tocando también, y ya la situación de las mujeres y a lo que me mencionabas antes de entrar al aire, directora, es cómo cambió el núcleo familiar, ¿verdad? Porque se iban a hacer las encuestas los encuestadores del censo y ya no se encontraban con ese grupo numeroso de familia, ¿verdad? Donde están abuelos, tíos, mamá, papá, hijos, sino de repente personas que vivían solas o familiares que estaban, familia que está compuesto ya solamente por mamá, papá y hijos. Ya no está de repente la abuela, los tíos viviendo con todos ellos. Sí, eso es algo que inclusive ya constatamos con la encuesta de hogares, que es lo que mencionaba, lo estamos realizando cada año y se evidencia la conformación de hogares unipersonales, las personas que viven solas. Eso ha incrementado en estos últimos años y es algo que también se va a evidenciar seguramente con el censo, donde ya uno vive solo y los hogares se conforman por miembros ya mucho menos como lo hacíamos quizás antes, donde los hogares eran mucho más numerosos. Directora, y si tenemos que hablar de esta disminución de fecundidad, que es uno de los datos que va a arrojar este censo, ¿cuáles son los factores que hacen que se dé eso? Porque decía el director en una entrevista en otro medio que luego de 70 años se puede ver una diferencia así muy notoria en comparación a la cantidad de hijos que tenía una mujer en tiempo anterior y lo que es ahora, ¿verdad? ¿Cuáles son los factores que dan que de repente la mujer se replantee más tener hijos y también la cantidad de hijos? Sí, realmente eso es algo que se va a destacar en este censo nacional. Si bien ya se veía una baja, no quizás en un ritmo tan acelerado como en estos últimos tiempos, y la participación de la mujer, sobre todo en el mercado laboral, la planificación familiar, el método de uso de anticonceptivos son factores que han justamente afectado para que esta disminución se dé. O sea, son varios que hacen que la mujer ahora decida quizás tener hijos a edades más avanzadas, y también la cantidad de número de hijos es mucho menor. Uno de repente antes decía, ¿por qué es como que le dan más cabida a los hombres en los puestos gerenciales o de directores, ¿verdad? En una profesión. Y uno decía, bueno, ¿por qué se da eso? Entonces me decías hace rato que es porque generalmente la mujer deja de lado la preparación académica, las maestrías, como me decías, ¿verdad? Para dedicarse más al hogar, al cuidado de los niños. Entonces eso se refleja ahora como que hay un cambio y hay más mujeres profesionales. Así mismo es cuando uno ve un poquitito también la brecha entre lo que es el salario entre hombres y mujeres. Eso continúa, directora, ¿verdad? Eso continúa, eso sí, no hay mucho cambio. Y hay todavía diferencia. Y como decíamos, si la mujer está mucho más preparada, cierto, ha accedido a cargos gerenciales ya de manera mucho mayor que en otros años, en otras épocas. Todavía falta ganar más espacios a las mujeres, ¿verdad? Entonces, sí aplazan esa posibilidad de tener una mayor preparación, y hay compromisos que en algunos casos las mujeres hacen que también no tenga esa posibilidad de salir al mercado laboral. Si bien ahora la participación de las mujeres es mucho más importante que en otras épocas anteriores, ¿verdad? Pero todavía falta un poco más. Bueno, esperamos entonces, ¿verdad?, que esa brecha salarial también ya cambie para las próximas encuestas que se vienen y que pueda mejorar también un poquito a favor de las mujeres, ¿verdad? Así mismo, y es lo que podemos evidenciar a partir de esta fuente tan importante que es como la encuesta de hogares, que llega a cerca de 5.000 hogares por trimestre, y agradecerle sobre todo a la ciudadanía que nos abre las puertas y podemos contar con esos datos y justamente puedan ser usados para una buena planificación. Así es que muy agradecida.
Perfecto, directora, muchísimas gracias por tu tiempo, por todo este análisis y desglose que hiciste aquí en Proindustria. Vamos a estar presentes seguramente en lo que va a ser esta presentación del censo que se hizo en el 2022. Muchísimas gracias y te deseamos que tengas un buen resto de jornada. Igualmente.